Las víctimas del supuesto feminicidio de Ixtacalco nunca van a obtener justicia. Este hombre, Miguel Cortés, fue capaz de atormentar a las víctimas aún estando tras las rejas. Hola amigos misteriosos, yo soy Maga, bienvenidos a mi canal y este es el segundo capítulo de la sección Ecos del Crimen, donde les voy a contar un caso, pero también vamos a hablar de aspectos más allá del caso o alrededor del caso. En esta oportunidad se trata de Miguel Cortés, el supuesto feminicida de Ixtacalco. Este hombre iba a ser juzgado por la muerte de 7 mujeres en México, y faltando pocos días para comenzar su juicio, se supo la noticia de su fallecimiento. Entonces, antes de contarles el caso para las personas que aún no lo conocen, vamos a dar los detalles de su fallecimiento. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video, y si quieres que este video lo vean más personas, no olvides dejar tu like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. Miguel Cortés Miranda falleció bajo la custodia del Estado el pasado domingo 13 de abril. Obviamente que esta noticia tomó a todas las familias de las víctimas por sorpresa. Las causas de la muerte aún se están investigando. Obviamente que las familias sienten mucha frustración porque ya saben que no van a obtener justicia de la manera que esperaban. Se filtraron diferentes causas de muerte de Miguel. Primero dijeron que se había intoxicado. Después dijeron que le había dado un infarto. Después dijeron que se había caído en la celda y que eso le había generado un traumatismo craneoencefálico. De momento la muerte la siguen investigando y los familiares siguen esperando una respuesta concreta. Pero además, los familiares se enteraron de la muerte de Miguel porque ya se había hecho viral la noticia en los medios. La fiscalía le informó esto a los familiares ya después, a los días. Es decir, no tenía sentido. Lo que hizo fue generar más incertidumbre a las familias. Por si fuera poco, a 3 días de su fallecimiento, Miguel llamó a Fernanda, la hermana menor de María José, su última víctima. La llamó desde la cárcel, primero fingiendo que estaba arrepentido, y con el pasar de los minutos comenzó a reírse y comenzó a decir que él en realidad no estaba arrepentido de lo que le había hecho a María José y a las demás víctimas. Fernanda logró grabar una parte de esta llamada, pero esta no es la primera vez que Miguel logra contactarse con familiares de las víctimas. La mayor preocupación de los familiares es cómo obtuvo Miguel estos números de teléfono. Entonces, definitivamente tiene que haber sido alguien dentro de la ley con acceso a las carpetas de investigación que haya hecho esto, de darle los números de teléfono para que él llamara y torturara y revictimizara a las víctimas. La llamada fue el jueves y el viernes Erandali Trujillo, la asesora jurídica del caso, fue al reclusorio a poner sobre aviso de lo que estaba pasando, para decir que no solo había llamado a Fernanda, sino que había llamado a otros familiares. Pero ella no notó que le hicieron mucho caso y en efecto no pusieron mayor atención en Miguel porque el domingo es cuando se da su fallecimiento. Erandali había coordinado una audiencia para el día lunes que iba a tener con el director del reclusorio, pero el domingo ocurrió el fallecimiento y los términos de la audiencia fueron muy diferentes el día lunes. El lunes, el director del reclusorio le explica a Erandali que la llamada que hizo Miguel la hizo no desde un teléfono móvil clandestino, sino desde una caseta de teléfono público dentro del penal. Es decir, hay unas casetas de teléfono que anuncian que la llamada se está haciendo desde un reclusorio y hay otras que no anuncian que la llamada se hace desde un reclusorio. Miguel habría usado la última opción. Además de eso, quedó en incógnita cómo consiguió los datos porque ese día no recibió visitas ni siquiera de su abogado y el director pues no tiene respuestas a cómo consiguió los datos. ¿Será que Miguel estaba planificando quitarse la vida porque él estuvo retrasando el juicio, o mejor dicho, su representante de oficio? Faltando pocos días para el juicio, hace meses, el abogado mete una apelación diciendo que Fernanda, la hermana menor de María José, no debía estar en el juicio, siendo ella una testigo clave. La apelación tuvo que ser revisada y recién cuando asignaron una sala para revisar la apelación hace unos días fue cuando se dio la muerte de Miguel. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos al principio de los hechos.
El 16 de abril de 2024, María José, una joven estudiante de 17 años, se encontraba en su casa, teniendo un día normal en la colonia La Cruz, Iztacalco, México. María José escuchó ruidos raros en su casa y cuando trató de reaccionar ya tenía enfrente a Miguel. Él trató de abusar de ella. Primero la inmovilizó, luego la empujó hacia la cama y la reacción de ella fue gritar y luchar. Ante esto, Miguel decidió asfixiarla y así fue como le quitó la vida. Minutos después, llega Cassandra, la mamá de María José. Ingresa a la casa y escucha unos ruidos. Pensando que era María José, se dirige hacia el cuarto de su hija y es cuando ve a Miguel sobre María José. María José estaba semidesnuda. Cassandra se vuelve como loca, va y lo ataca, trata de arañarlo. Miguel reacciona, le empieza a hacer heridas de cuchillo en el cuello, en las costillas, en el abdomen, en la espalda, en el pecho. Comienzan a pelear en la sala y ella logra levantar la cortina, gritar por la ventana pidiendo ayuda y él comienza a asfixiarla. Cuando la está asfixiando, le grita: muere, ya muere. La idea de Miguel era quitarle la vida también a Cassandra, pero Cassandra nunca se desmayó por completo. Ella lo reconoció y se dio cuenta que era Miguel, su vecino. Entre los gritos y pidiendo ayuda, los vecinos comienzan a reaccionar y ella cae al suelo, pero ve que llegan los vecinos a la puerta y Miguel sale corriendo. Y los vecinos le dicen qué pasó, quién es el tipo, y ella dice que es Miguel el vecino. Logra decir que es Miguel su vecino. Ella se estaba desangrando. Cassandra casi se muere. Entonces llega la policía y Miguel había tratado de esconderse en las casas de otros vecinos. Y finalmente a él lo atrapan y a Cassandra la llevan de emergencia al hospital. Y casi se muere. Miguel Cortés era un vecino que aparentaba ser amistoso e inofensivo y aprovechaba cuando no había nadie en casa de María José para ingresar a la casa y así conocerla y saber dónde dormía María, cómo entrar y cómo salir. Es decir, que él lo tenía todo planificado. Además, María José no era la primera víctima. Horas después del suceso, la policía allana la casa de Miguel. En el allanamiento encuentran varios DNIs de distintas mujeres, una sierra, manchas de sangre y 5 cráneos, lo que confirmaría que estaban ante un asesino serial. Para este momento estaban hablando de aproximadamente 12 mujeres o de que Miguel estaba involucrado en 12 feminicidios. Y la prensa y la opinión pública comenzó a llamarlo el Jeffrey Dahmer mexicano, o lo que yo diría el Jeffrey Dahmer de Temo. Pero ¿quién era Miguel Cortés? Miguel Cortés nació el 25 de octubre de 1984 en Ciudad de México. Era el menor de 2 hermanos y su padre era bacteriólogo y daba clases en la UNAM, mientras su madre, María del Carmen, era ama de casa. Miguel estudió para ser parasitólogo y bacteriólogo, y su hermana Claudia estudió para ser médica farmacéutica. De su juventud sabemos que le gustaba maltratar animales y arrojar ácido a los automóviles, como formas de entretenimiento. A los 23 años comienza su vida laboral en un laboratorio de agua y alimentos, y luego comenzó a trabajar en laboratorios Horti, lo que sería el inicio de su independencia, y se mudaría solo. Para sus familiares, Miguel era un hombre tranquilo, trabajador, exitoso, estable económicamente, que no se metía en demasiados problemas, lo que contrasta con la personalidad real que se descubrió al final. En el ámbito laboral era considerado un compañero callado, reservado, pero no levantaba sospechas más allá de eso. Cuando comienza la investigación oficial, se filtra a los medios de comunicación la primera audiencia. En esta audiencia, Miguel se veía sin remordimiento, habló en detalle del ataque a María José y a su madre y dijo que había experimentado un frenesí, que lo había llevado a cometer todo esto sin medir las consecuencias. En realidad, Miguel se veía bastante prepotente y presumiendo de lo que había hecho. Contó todo con detalles, como dando una exposición, como para que los demás aprendan cómo se hacen las cosas. Miguel trató de excusarse diciendo que en su niñez su padre lo había abusado y que su hermana y su madre no lo habían defendido. También dijo que su padre tenía favoritismo por su hermana. Al final, esto cambiaría su perspectiva hacia las mujeres.
Su padre fallece en 2021 y su hermana, por otro lado, negó saber esta información de los supuestos abusos. Así que esta excusa queda en entredicho. Aunque Miguel tenía una relación aparentemente cercana con su hermana, él confesó que tenía mucha envidia y mucho rechazo hacia ella, obviamente oculto. Y esto sorprendió a su entorno y a su hermana porque nadie imaginaba que él tuviese como esa doble vida o esos sentimientos ocultos y que él fuese capaz de hacer todo lo que hizo, todos los crímenes que cometió. Aunque sus compañeros de trabajo dijeron que él nunca levantó sospechas, recapitulando, recordaron un episodio en el que Miguel llegó al trabajo con arañazos en la cara y él dijo que habían sido hechos por sus gatos, pero Miguel no tenía mascotas. Y luego, en el momento en que lo atrapan, también tenía algunos arañazos en la cara, obviamente hecho por alguna de sus víctimas. Y para alimentar esta fachada de buena persona, Miguel en el 2013, luego de abandonar un trabajo en un laboratorio, se unió a una fundación llamada Igualdad Animal, donde supuestamente era defensor por los derechos de los animales, anti-crueldad animal y por supuesto todo para que quedara como una persona sensible y buena, obviamente contrastando la realidad. El modus operandi de Miguel no era nada extraordinario, simplemente conocía mujeres, se ganaba su confianza, era amable, cortés y de ahí las llevaba a su departamento donde cometía los crímenes. Miguel no solo usaba sus conocimientos en química para deshacerse de los cuerpos y para someter a sus víctimas. En el allanamiento encontraron un diario donde quedaría revelado toda la perversidad y la verdad de este personaje. En ese diario, Miguel confiesa cómo se había deshecho del cuerpo de su hija recién nacida hace 10 años y también tenía anotaciones de cómo iba evolucionando en el acoso hacia sus víctimas, de cómo las iba acechando y de qué cositas corregir y repetir para la próxima vez. Era solo como notas de trabajo. En el allanamiento también encontraron restos humanos de más de 20 mujeres. Así que a medida de que la investigación avanzaba, se iba alargando la lista de víctimas de Miguel. Para Miguel no era suficiente llevar todo en un diario, él también necesitaba hacer público, así sea de forma velada, todo lo que estaba haciendo. Miguel era conocido por hacer algunas publicaciones extravagantes en su Facebook y sobre todo poemas donde daba detalles sobre sus crímenes. Poemas que se basaban en la muerte, dando detalles sobre la sangre, sobre el desvanecimiento de los cuerpos y procesos cadavéricos. Poemas que parecían extravagantes, pero en fin eran confesiones de lo que hacía. Hay un poema en particular que se hizo popular llamado Te extrañaré, donde se cree que habla de una de sus víctimas, Frida Sofía Lima de Rivera, que había desaparecido 6 meses antes de que él publicara el poema. A medida que avanza la investigación, se descubre que Miguel había comparecido en 3 carpetas de investigación, es decir, que desde el 2012 habían denuncias de mujeres desaparecidas donde mencionaban a Miguel como posible sospechoso y las autoridades no hicieron nada porque supuestamente él no había mostrado signos evidentes de violencia. No se investigó, nunca quisieron investigar a Miguel en realidad. Así que él fue imparable desde el 2012, que es lo que se sabe por las fechas de las carpetas de investigación, pero realmente pudo haber empezado desde hace mucho antes. Así que esto es responsabilidad de las autoridades, no hay excusas. Miguel estuvo activo como criminal al menos por 12 años y estaba tan confiado de sí mismo y actuaba tan impunemente que también estuvo vinculado a la desaparición de una de sus compañeras de trabajo, una mujer llamada Viviana Garrido, ingeniera bioquímica de 32 años. También es una de las presuntas víctimas de Miguel. En todos estos casos había un patrón claro. Todas las víctimas tenían un vínculo con Miguel y todas las víctimas fueron vistas por última vez en zonas cercanas entre sí, pero las autoridades no quisieron investigar y establecer el vínculo con Miguel. Simplemente no le dieron importancia. Miguel logró ser vinculado a proceso por el fallecimiento o desaparición de 7 víctimas,
pero sabemos que eran más. Entonces, el nivel de ineficiencia de las autoridades no solo hace que solo haya sido juzgado por 7, sabiendo que eran muchas más, sino que estuvo 12 años activo y aún así lo atrapan y detrás de las rejas logra seguir atormentando a los sobrevivientes de las víctimas, es decir, un desastre. Algo tiene que cambiar. Nunca van a obtener justicia como correspondían, ni las víctimas que lograron ser identificadas, ni las que no lograron ser identificadas. Este desastre no es nada más por 7 chicas, es por todas las chicas a las que él le quitó la vida. Quiero saber qué opinan de este caso y ya saben, si quieren sugerirme algún caso en particular, me lo escriben en la caja de comentarios. Suscríbanse para que YouTube les avise cada vez que subo video y si quieren que este video llegue a más personas, denle like. Y gracias.